Y bueno, lo prometido es deuda. Les habíamos dicho que íbamos a hacer un deep dive de un tema que comentamos en ¿Qué hay de nuevo? En el programa de los lunes, y es cómo pues las inversiones de capital privado pues, prácticamente van a ser una realidad para los inversionistas retail, sobre todo en Estados Unidos, pero pues bueno, ya sabemos que lo que sucede en Estados Unidos se tiende a convertirse en mega tendencia global. Entonces, pues bueno, ya podemos ver, les platicábamos un poquito de cómo se está empujando mucho la idea de tener activos alternativos pues, los canales de wealth management. Yo no sabía, pero Schwab ha lanzado una plataforma donde sus clientes pueden invertir en inversiones privadas, en fondos privados y en inversiones alternativas. Creo que todo esto pues viene de pues sí, el allocation, un poco la idea del allocation que tienen los endowments, los fondos de las universidades en Estados Unidos, donde pues prácticamente se ha reducido mucho lo que tienen en mercados públicos, que no sé si sea necesario, Paco, hacer el diferenciador o explicar la diferencia de mercados públicos a mercados privados, pero bueno, mercados públicos se ha disminuido bastante, esto para dar cabida a inversiones alternativas, mucho en mercados privados, a activos reales como real estate, otros activos, y pues también la renta fija se disminuye bastante. No sé si quieras explicar la diferencia de activos públicos versus privados. Mm, No, no, porque, o sea, creo que hay que, o sea, contextualizar un poco el auge del capital privado y de los activos alternativos en los últimos años. O sea, y creo que esto parte del principio de que estamos todavía viviendo bajo la larga crisis de 2008. O sea, después de 2008, las autoridades regulatorias en el mundo decidieron un poco que los bancos se salieran de muchos negocios, para bien o para mal, básicamente, y de forma consciente o inconsciente, más consciente que inconsciente, las autoridades decidieron que los bancos fueran más parecidas a utilities reguladas, o sea, y que realmente fueran procesadoras de dinero. Y eso también ha llevado a que los bancos cada vez estén más metidos en el negocio de procesamiento de pagos, lo vemos con JP Morgan Payments, etcétera, y que se salieran de otros negocios, ¿no? Muy notablemente todo este tema de financiamiento a mid-market, que se ha convertido en la industria de capital privado, muy notoriamente en todo lo que es proprietary trading de commodities, en la cual pues los bancos han ido saliendo en los últimos 15 años. Y entonces han ido surgiendo nuevos actores en el mercado que han ido llenando esos vacíos que los grandes bancos comerciales han ido dejando. Y en ese sentido, pues podemos ver tendencias de largo plazo, como por ejemplo la acumulación de activos por parte de fondos que antes eran pequeños. Aquí, por ejemplo, este es un tema que hemos venido siguiendo ya de tiempo atrás, pero por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, ¿sí lo pueden ver? Sí, sí lo pueden ver. El Todavía no se auge. ve, pero ahorita se va a ver. A ver, Ya se ve. ya, buenísimo. Este es un gráfico que yo compartí el 24 de marzo de 2023. Para lo que nos están escuchando, esto hay componente visual también. Este es un gráfico que compartí en el 24 de marzo de 2023, cuando estaba todo este auge de las tasas y que si el capital privado se iba a caer, que se iba a tronar, etcétera. Y lo que podemos ver es cómo, y aquí estoy mostrando lo que se llama el dry powder, ¿no? Que es la lana que los distintos fondos de capital privado, y cuando digo capital privado hay dos, private equity eh, y private credit, han ido acumulando a lo largo de los últimos 15 años. En este entonces era de 2007 a 2022, y cómo se fue de poco más de 1 trillón a 4 trillón. Este gráfico, si lo actualizáramos al año pasado, se vería aún más.
Y esto de nuevo es resultado de acciones regulatorias y de acciones conscientes de los private equity que han sido más agresivos buscando familias. Y creo que ese es el contexto. O sea, se ha vuelto importante el capital privado y los otros activos alternativos, hedge funds, etcétera, porque los bancos han sido forzados a salir. Y creo que ahora que estos fondos se han vuelto tan grandes, en Estados Unidos, pues ya no tienen que seguir buscando clientes nuevos que captar. Y ahí entra lo que tú comentas de las 401(k)s. Y se han vuelto también muy agresivos en dónde colocan su lana. Aquí, mira, tú actualizaste el gráfico acá. Digo, los datos no coinciden porque, pues digo, estos son datos muy difíciles de tener. O sea, es crédito privado, ¿no? O sea, es capital privado. Es muy difícil tener una idea de cuánto es realmente, pero muestra un poco la misma tendencia. Tú aquí estás mostrando private equity, pero, pero bueno, creo que hay que contextualizar el auge del crédito privado en el contexto de la larga sombra de 2008. Tanto por el lado de búsqueda de clientes, ya no tenemos familias ricas a las cuales pedirles dinero, vamos ahora por los ahorradores retail, como por el lado de los deals. Y aquí, y antes de pasarte la palabra, déjame compartir un gráfico más acá, que es el de... Espérame, este es para el final, pero... ¡Ah! Espérame. Pinches computadoras son una mierda. A ver, aquí está. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos también el número de deal. Este artículo también lo compartimos pues en 2023, que era cuando el tema estaba de moda. Aquí también vemos el número de deals en Europa, por ejemplo, como en 2013 eran 396 deals y al cabo de 2022 eran 16.100. O sea, hay un crecimiento de los mercados privados, tanto por el lado de buscar lana, vamos por la lana de los retails, como por el lado de vamos a financiar lo que se pueda. Y esa combinación tiene distintas implicaciones, distintos peligros y distintas oportunidades. Y creo que es muy importante el periodo que tú marcas, que es post-crisis financiera, post-2008, porque creo que lo que se está viendo es una transformación del crédito. O sea, Ujú, este crédito, antes los bancos eran los que prestaban, había un mismatch ujú, de duración, que ¿qué quiere decir esto? O sea, los bancos se financiaban con la lana del retail, que eran depósitos de corto plazo, exigibles a la vista, y hacían préstamos de largo plazo. Si algo bueno se puede decir del crédito privado, pues es que al menos hay un mejor match ujú. en la duración, porque ahora jalan lana, que lo han jalado de los inversionistas ultra high net worth, de los inversionistas institucionales, que van a invertir de mediano a largo plazo y lo prestan a mediano y largo plazo. Ujú. Entonces, si algo bueno se puede decir, o Y de una de las nuevo, mejores cosas. fue por diseño. O sea, después de 2008 dijeron, los reguladores dijeron, a ver, los bancos tienen que ser más parecidos a utilities reguladas. Y por eso también, para lo que nos escuchan, por eso trabajar en un banco se ha vuelto tan miserable. O sea, porque por diseño, lo que los reguladores hicieron desde 2010 es que se volvieran más parecidas a utilities, o sea, más procesamiento de efectivo del Procesadores de público, pago. procesadores de pago que otra cosa. O sea, por eso ahora la acción, si lo quieren ver así, está en private equity, está en hedge funds, está en gestores de fondos. O sea, esto es por diseño. Sí, sí, que ya se había comentado, ya lo habíamos comentado alguna vez. O sea, esta lana proviene de los clientes del banco, pero ya no proviene, o sea, ya no proviene de la banca comercial, ya Ujú, proviene de los departamentos de Asset Management que tienen ujú, los ultra high networks, ujú. y ellos son los que están virtiendo todos estos recursos en crédito privado. Por eso el crédito privado creció en Estados Unidos de unos cientos de billones de dólares, en inglés, miles de millones de dólares, en los últimos años, pues ahorita ya alcanzó 1,7 trillones de dólares en la anotación de Estados Unidos, o sea, millones de millones. Y la proyección es que para los próximos 7, 10 años, pues este mercado llegue a representar
entre 20 y 40 trillones de dólares, 40 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es o sea, obviamente también cosas interesantes? Esta carta, la carta anual de Larry Flink, vale mucho la pena leerla. Vamos a ponerla en la descripción del episodio. Entonces, a ver, Pero espera, bueno, espera, espera. Antes de que pase eso. Entonces, contexto, por diseño, todos los activos alternativos y el capital privado están creciendo tras 2008. Y eso tiene implicaciones, ¿no? Creo que ese es el takeaway de la parte más contextual. Ahora sí, ya, dale. sí, ahora a todo esto, bueno, ¿quién está impulsando pues que las que se empujen las inversiones privadas, de private equity, crédito privado, infraestructura, a través de los canales de wealth management, a los portafolios de los inversionistas retail? Pues lo están haciendo pues prácticamente todos los grandes. O sea, por la parte de los que tienen los fondos de crédito privado, como Apollo, KKR, Blackstone, pues ellos están haciendo deals con algunos well managers como State Street, Schwab, otros, para que sus clientes puedan tener estos portafolios. Pero también BlackRock tiene interés de que estas inversiones privadas pues estén al alcance de todos los inversionistas. Lo menciona Larry Flink en su carta anual, que está muy, muy interesante, donde dice que vamos a migrar, bueno, que en Estados Unidos van a migrar de la location, de la asignación de activos 60-40, que es 60% acciones, 40% bonos, a 50-30-20, 50 acciones, 30 bonos, 20% mercados privados. Ahora, está muy interesante la carta, pone algunas de las razones. Por ejemplo, pone que modelaron qué pasaría si se le agregara infraestructura a un portafolio 60-40 y pues acorde a los modelos, acorde al research que hicieron, pues vieron que tenía una mejora en performance. Ahora también, y esto o sea, lo pone muy claro Larry Flink. O sea, obviamente esto está dentro de los intereses de BlackRock y ya se han estado moviendo en esta dirección. En octubre del año pasado, BlackRock completó la adquisición de Global Infrastructure Partners, donde pues obviamente están utilizando los vehículos de GIP para complementar los portafolios de los clientes de BlackRock. Ahora, como lo comentábamos, y lo que comenta mucha gente es que eh, el tener activos privados o activos alternativos que no son líquidos, porque es una diferencia primordial. Si tú inviertes en CETES, bonos, treasuries de 10, 20 años, 90 días, prácticamente te puedes salir en el momento que quieras. Lo mismo con las acciones, aunque se supone que son inversiones de largo plazo, pues son inversiones líquidas, son inversiones que pues, están valuadas todos los días. Los vehículos privados no, las inversiones privadas no. Y como les comentábamos, aquí hay que tener mucho cuidado porque pues hay gente que dice, bueno, el tener estos vehículos privados baja la volatilidad en los portafolios, aunque realmente pues aquí pues es una comparación inválida. Jason Swick dice que ni siquiera es comparar manzanas con naranjas, dice que es comparar manzanas con asteroides porque pues es otra cosa completamente diferente. Y el que no tengan una volatilidad estadística, porque así se mide la volatilidad de los bonos, de las acciones, etcétera, es una métrica estadística. El que no la tengan por la falta de liquidez, pues no significa que no tengan ciertos riesgos. Y era lo que comentábamos Paco y yo en el que hay de nuevo, que no toda la gente tiene los skills necesarios para realmente medir los riesgos de estos activos y saber cómo manejarlos en un portafolio retail. Sí, sí, o sea, y creo que, de nuevo, o sea, la,
los gestores de fondos, los departamentos de wealth management, tienen todo el interés en captar lana para que vayan a capital privado, ¿no? O sea, doy dos anécdotas relacionadas con los CFAs, con los CFA Charter Holders. La de Nueva York tiene hay una cosa que se llama secundarios, ¿no? Secondaries, que es donde los inversionistas en capital privado salen, ¿no? Y básicamente se están volviendo un mercado grande. El de 2019, que fui al que yo fui por primera vez por puro interés, éramos 25 pelados en una sesión de 2 horas. Y el de 2024, que no fui, pero pues me siguen llegando los programas, ya era un evento de 2 días en un lugar muy grande, ¿no? También en el evento de CFA de este año, varias sesiones de todas las que hubo fueron dedicados al capital privado. O sea, es algo que todo mundo tiene interés en venderle a los clientes. Departamentos de Wealth Management es dame tu lana para yo dársela a un fondo de capital privado o directamente para los ultra high net worth. Ahora bien, eso tiene distintas implicaciones. em, por lo que comentas, Walter, de que no es fácil salir. O sea, ahorita se está construyendo todo el constructo mental, la carta que mencionas de Larry Flink, ahí está, para justificar por qué sí tiene que haber capital privado. Pero esos son constructos mentales, o sea, el 60-40, el 50-30-20, o sea, Parte de un constructo mental, perdón que te interrumpa, pero es para agregar, o sea, parte de este constructo mental que se está haciendo es que el capital privado hace un match perfecto con los Target Date Funds, que ujú, son fondos en los que yo tengo 30 años, digo, ya tengo más, pero supongo, yo tengo 30 años, empiezo a invertir, entonces ese portafolio va a estar más ponderado ujú, en activos de riesgo. Yo estoy invirtiendo para poder retirarlo en otros 30 años. Entonces, pues ahí cabe perfectamente activos privados porque además, pues no puedo disponer de esos fondos que están en un Target Date Fund. ujú, exacto. Entonces, ¿qué importa que sean ilíquidos si de todas maneras no puedo disponer de esos recursos? Y otra cosa también, que es que cada vez hay, y esto es una mega tendencia de largo plazo, que es que el mercado público accionario está muriendo de largo plazo. O sea, en Estados Unidos cada vez hay menos compañías listadas, las IPOs que son, pues son de SPACs, incluso las que no son de compañía, o sea, los propios inversionistas de private equity se están volviendo más sofisticados, entonces, ¿para qué salen si a una compañía le está yendo bien? ¿Para qué compartir las ganancias con el público en general cuando a mí me está yendo bien? Entonces, de nuevo, hay un constructo mental que depende o sea, que está basado en factores reales, la regulación a los bancos, la muerte del mercado público accionario, y en ese sentido, uno podría creer que tiene sentido, ¿no? O sea, Wall Street viene por tu lana, los fondos de capital privado vienen por tu lana, pero aguas, porque, o sea, cuando alguien viene por tu lana, aguas, ¿no? Que creo que eso es algo importante. O sea, ahorita tú puedes invertir en fondos y ETFs que pues te van a cobrar del 0,30 al 1%. O sea, el 1% pues ya es el high end. Hay fondos más caros, hay bancos muy gatos que te cobran el 4%, pero esos son nacadas, la verdad. Este, y en activos privados, pues, ¿qué creen? O sea, las comisiones son más altas. Va a ser Entonces, peor porque ahí ni siquiera hay transparencia. O sea, cuando tú ves un exacto. ETF de Invesco con lo que te cobra tu ETF local, pues ahí puedes decir, o sea, si te interesa, puedes decir, preguntar e insultar a tu banquero y últimamente sacar tu lana. Aquí es un activo privado. Aquí tú le vas a dar tu lana a el fondo de private equity de tu primo, que te va a decir que las compañías van a todo dar y te va a cobrar comisión por eso, porque así funciona. En finanzas todo el mundo cobra comisión. O sea, no se engañen. O sea, así es este medio, cabrón. O sea, todo es a base de comisión. No, no, pues Pero, tampoco pues, somos hermanas de la caridad, sí, pues pero, no. o Y no sea, vas a poder comparar, porque, y a ver, o sea, no puedes comparar por razones legítimas. O sea, el fondo de private equity de mi primo, pues invierte en empresas X
y el fondo de private equity del primo de Walter invierte en empresas Y. Y no hay, o sea, y ni los financieros se ponen de acuerdo en cómo comparar distintos fondos. Que en su defensa, o sea, en su defensa de por qué fees más altos, pues a ver, se supone que tienes un equipo de research, se supone que tienes un equipo de ejecución, se supone que pues tienes que estar pagando un equipo legal. Entonces, Equipo de auditores. son equipos más grandes, son más personas involucradas, lo cual de cierta forma sí justifica que los fees sean más altos. Pero bueno, o sea, Pues sí, pero pues finalmente... pura mamada. O sea, y además, pues tienes la comisión que le van a dar al banquero o al wealth management que te lo va a vender. Entonces, el problema es que se van volviendo capas de comisiones sobre comisiones que obviamente pues, se terminan haciendo una transferencia de los rendimientos de la inversión Mira, pues, a otras personas que no es el inversionista. mira, Eh, aquí traigo el gráfico perfecto. La neta no los vamos a poner en las notas porque se nos olvidan. Se nos olvida ponerlo en las notas, pero a los que están en el grupo de WhatsApp y nos piden el link, se lo mandamos. Este es un gráfico que igual compartimos en 2023, hace 2 años. Es un tema que venimos siguiendo de tiempo atrás y este lo ve desde el punto de vista de riesgo macro, ¿no? O sea, este es un gráfico de un artículo de Bloomberg que ve el tema de capital privado desde el punto de vista de riesgo macro. De nuevo, estamos viviendo en la larga sombra de 2008. Todo el mundo tiene miedo de que si truena una firma de private equity lo suficientemente grande, arrastre a todo el sector financiero. En mi opinión, esos miedos están un poco exagerados, pero y podemos hablar por qué. Pero en cualquier caso, este gráfico, perdón, ejemplifica muy bien lo que dices de cómo son capas y capas de apalancamiento en las cuales desde el punto de vista del cliente, cada capa es una comisión. Desde el punto de vista del riesgo macro, cada capa de riesgo pues es un nivel de apalancamiento que va creciendo exponencialmente, según los que creen que el capital privado representa un riesgo macro. Y ahí es donde tanto el público general como las autoridades regulatorias, sobre todo las autoridades regulatorias, porque pues, el público en general no sabe, queremos creer que con estos videos contribuimos a la conversación, pero es donde las autoridades en principio deberían de poner atención, ¿no? O sea, el nivel de apalancamiento de todas las entidades que están participando acá y las comisiones que le cobran al cliente. No va a pasar, pero uno querría creer que sí va a pasar. Pero sería bonito que pasara. Soñar no cuesta nada. Y bueno, básicamente, bueno, un último gráfico, yo creo que ya para ir cerrando, Ujú. me topé con este artículo del Wall Street Journal donde cuestiona que pues cuáles son los beneficios de estar en vehículos privados. Aquí se ven los rendimientos de private equity en 2020 y 2021 fueron buenos, pero también fueron buenos los rendimientos del mercado. Pero pues en 2022 y en 2023 y 2024, pues no fueron extraordinarios. Mm. Entonces, pues esto solo llama a tener cuidado. Y la Ahora, dispersión, o sea, esto, creo que lo mostraste el viernes el gráfico con la dispersión de retornos. No sé si lo tengas sí, allá, ese ahí aquí está, está. ese gráfico, o sea, O ajá. sea, sí, 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 o sea, este gráfico me encanta. Este, Obviamente, o sea, pues, todo el mundo te dice, ay, sí, el rendimiento esperado es de 10,53. Pues sí, pero estás Claro. hablando de un rendimiento compuesto. A ver, ¿ustedes saben lo que es un -2,5 compuesto anualmente por 10 años? Yo, o sea, seguramente te baja eh, más de la tercera parte de tu portafolio en ese periodo, porque pues es compuesto, vas a estar perdiendo el 2,5 de tu capital eh, cada año. O sea, tu 100 se va a hacer 97,5, luego de esos 97,5, pues otra vez para abajo. Y pues el mejor rendimiento pues es de entre 24,5 y 25,6. Como dijo Paco, pues si no eres el ultra high net worth,
pues vas a estar entre el -2.5 y probablemente abajo del 10.53. Entonces, este, pues solo esas cosas me llaman la atención. Ah, otra cosa del gráfico. Estas son las distribuciones de los fondos de private equity a los inversionistas como porcentaje del valor del fondo. O sea, de 2020 a la fecha, o sea, que eran pues, alrededor de una quinta parte, una cuarta parte, casi una tercera parte, pues ahorita las distribuciones están siendo de menos del 10%. ¿Por qué? ¿Será que no pueden hacer líquidas sus inversiones? Puede ser una de las razones. ¿Será que puede ser que los deals estén muy jugosos y en vez de distribuir, pues reinvierten? También pudiera ser. Pero bueno, hay razones para las que los inversionistas retail deberían de tener cuidado cuando un banquero va a llegar con un fondo de Greenstone o de quien quieran eh, para que lo tengan en su portafolio como diversificación y como vehículo de entrada para capital privado. Fíjense bien en el tipo de inversión, en las comisiones, los costos, y como dice todo el mundo, si no entiendes una inversión, pues no vale la pena No, no meterte. le entren, o sea, porque, a ver, y eso también es algo muy importante, o sea, el capital privado existe gracias a las universidades gringas y existe gracias a Yale, que es el famoso Yale Model de meterle a capital privado para largo plazo, etcétera. Ahora que Trump le está quitando el fondeo a las universidades gringas, para sobrevivir esas empresas, esas universidades gringas están vendiendo sus posiciones en estos mercados secundarios que comentamos, se están saliendo y pues los fondos de private equity pues no son güeyes, o sea, saben que en América Latina hay mucha lana, saben que en mercados emergentes les gusta ver al banquero gringo y entonces vienen para acá, o sea, parte es intentar colocar en el retail de Estados Unidos, pero parte también es colocar acá. O sea, o sea, va a haber mucho crecimiento, mucho auge de capital privado, de ofertas de capital privado en Estados Unidos, pero aguas, o sea, o sea, si eres retail, pues no le entres, o sea, no. Lo más probable es que te llegue capital privado chafón. Pero incluso si eres high net worth o asesor de high net worth, ni siquiera es evidente que te vaya, ni siquiera es evidente qué es lo que te están vendiendo. De nuevo, los fondos de private equity cada vez pueden salir más a través del mercado de secundarios. Em, y, y aquí no llega lo bueno. O sea, no nos engañemos. O sea, a los países hispanoparlantes, o sea, no nos llegan los fondos de capital privados chidos. Entonces, Sí, eh, probablemente los deal buenos se llenan antes de llegar aquí. ajá. Entonces, Si eres asesor, ese, pues, ¿eh? esa es una buena heurística, fíjate. Ah, llegó a, Sí, vino un llegó al fondo de mundo Miami. hispanoparlante. Vino O un sea, fondo ¿qué de onda? Miami a venderme, a decirme que le meta la lana, no sé qué chingados. ¿Qué trae que no se puede llenar allá? Ajá, güey. Y ese es un pedo, güey. O sea, y también, pues, o sea, a ver, yo no soy asesor, pero sí me sorprendió, por lo menos en la conferencia de CFAs, los que sí son asesores, los que sí son, eh, que desde, no, a mi cliente no le va a entrar, güey. Tu cliente ya tiene tres ofertas y no te ha dicho. Te va a dar la instrucción de que meta su lana. O sea, ¿sabes? O sea, como que si eres asesor necesitas educar mejor a tu cliente de por qué sí o por qué no, o cuándo sí o cuándo no, o con quién sí o con quién no, meterle a capital privado. O sea, un no le va a bastar a un cliente, porque el cliente lo hace Eso es hasta cierto. por un tema de prestigio, mi cuate lo hizo, o mi Sí, cuate no sí. lo hizo y yo sí. O sea, como que saber acomodar ese sesgo va a ser muy importante, pues ahora sí que para la gente que gestiona lana. Porque van a llegar. O Ujú, sea, distintos bancos está siendo su diferenciador. ujú, Ah, no, nosotros tenemos vehículos privados. ujú, Y pues a la gente le gusta el mame. ujú, Entonces, ujú. si yo tengo y mi vecino no, o mi vecino tiene, pero yo no, Sí, pues no mames. eh, Ujú, los, el motivador es otro, ujú, que ya ujú, no es un Sharp ratio ni cosas así. ujú, ujú. Pero bueno, como dices, hay que
tener estas conversaciones y educar a los clientes. Ujú, buenísimo. Pues Y bueno, aquí nos vemos en andamos, el siguiente Deep Dive. o en el Saludos. siguiente programa que saquemos.